Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Guamán, pertenezco al Colegio Técnico Salesiano. Yo les voy a enseñar cómo resolver un ejercicio sobre un circuito eléctrico. A mí me tocó el ejercicio número 18 y el ejercicio dice así. Dado el siguiente circuito, calcular la resistencia total o equivalente, la intensidad total, las intensidades parciales y el voltaje parcial de cada resistencia. En mi ejercicio, mi circuito consta de 8 resistencias. Primeramente tenemos que sacar la resistencia equivalente. Lo primero que tenemos que hacer es de todo este circuito transformar en un circuito más pequeño, o sea que quede solo una resistencia. Y luego de usar estas dos resistencias, las tenemos que hacer en serie. Y en serie tenemos que sumar estas dos resistencias, que nos quedaría como la resistencia 4, que es 10.000 ohmios, más la resistencia 5, que es 330 ohmios. Eso da un total de 10.330 ohmios. Entonces, esas dos de aquí se eliminan y queda solo una resistencia, la que la vamos a llamar como resistencia equivalente 1. Luego de hacer esto, tenemos que transformar estas resistencias de aquí y hacerlas en paralelo. Luego de haber hecho la resistencia 7 y la resistencia 6 en paralelo, usamos la fórmula que está de aquí, que es 1 sobre la resistencia 7 más 1 sobre la resistencia 6. Todo esto nos da un resultado de 95.05 ohmios. Luego de esto nos va a quedar asimismo una resistencia y vamos viendo que el circuito se va haciendo más pequeño. Ahora nos va a tocar hacer estas resistencias en paralelo otra vez, ya que para poder realizar esos circuitos siempre se tiene que hacer de derecha a izquierda. Para eliminar estas dos resistencias tenemos que ponerle otro nombre, que se llegaría a llamar resistencia equivalente 3. Eso daría igual y como están las dos resistencias en paralelo, tenemos que ocupar esta fórmula, que sería 1 sobre 1 y sobre la resistencia equivalente 2 más 1 sobre la resistencia equivalente 1. Haciendo estas dos resistencias en paralelo nos llega a dar una respuesta de 96.14 ohmios. Como vemos aquí en el siguiente circuito, luego de haber eliminado las dos resistencias equivalentes que teníamos acá, quedó solo una, que es la resistencia equivalente 3. Lo que procedemos a hacer es hacer en serie estas tres resistencias, sumándolas, lo que llegaría a dar un resultado de 5.596.14 ohmios. Luego de haber eliminado estas tres resistencias, nos va a quedar una sola, que es la resistencia equivalente 4. Ahora procedemos a eliminar estas resistencias de aquí. Estas las tenemos que hacer en paralelo. Haciéndolas en paralelo queda 1 sobre 1 que divide a R1 más 1 que divide a R2. Esto nos llega a dar una respuesta de 1245.28 ohmios. Lo que vamos a hacer va a ser graficar lo que nos queda al momento de eliminar las siguientes resistencias. Entonces esto nos quedaría así. Lo que nos queda ahorita es la fuente, que es de 5 voltios. Nos queda la resistencia 5 y la resistencia 4. La resistencia equivalente 4. Como ya tenemos únicamente dos resistencias, lo último que procedemos a hacer es estas en serie. Entonces estas dos resistencias las tenemos que sumar. Entonces ahora la respuesta la tenemos que poner como resistencia equivalente total. Esto sería igual a la resistencia equivalente 5 más la resistencia equivalente 4.
Esto sumado nos va a dar igual a 6.841,42 ohmios. Como ya hemos sacado la resistencia equivalente total, vamos a proceder a graficar cómo queda ahí el circuito con la respuesta. Asimismo, siempre va a ir la fuente que es de 5 voltios y quedaría por último, como ya hemos sacado todo, la respuesta sería una sola resistencia, que es la resistencia equivalente total. Lo siguiente que nos pide el ejercicio, luego de haber hecho todo esto y haber encontrado la resistencia equivalente total, el ejercicio nos pide calcular la intensidad total. Para poder calcular la intensidad total, tenemos que usar la siguiente fórmula, que es el voltaje total dividimos para la resistencia equivalente total. Como sabemos, el ejercicio ya nos da el voltaje, que es de 5 voltios. Estos 5 voltios lo ponemos aquí y lo dividimos para lo que hemos sacado de todo el circuito, que es de 6.841,42 ohmios. Esta respuesta, al momento ya de hacer en la calculadora, nos sale 0.00073 amperios. En este caso, como la unidad de la intensidad es en amperios, la respuesta tiene que ir en amperios. Aquí, como estábamos hablando de resistencias, aquí su unidad en las respuestas eran ohmios. Esta intensidad que hemos sacado es la intensidad que se encuentra en todo este circuito, en el cual están formadas todas las resistencias con diferentes unidades y valores. Bueno, lo siguiente que nos pide el ejercicio es sacar las intensidades parciales y los voltajes parciales. Para sacar las dos cosas que nos pide, vamos a usar la siguiente tabla. Para calcular las intensidades parciales, vamos a colocar la intensidad que nos salió anteriormente, que era de 0.00073 amperios. En la intensidad las vamos a colocar a todas, ya que es la intensidad que nos salió de todo el circuito. Entonces vamos a proceder a colocarlas. Listo. Ahora, para sacar el voltaje vamos a usar la siguiente fórmula. Para sacar el voltaje vamos a usar la intensidad por la resistencia. Para poder sacar los voltajes de cada resistencia vamos a ocupar la siguiente fórmula, y para esto nos vamos a ayudar de nuestra calculadora. El primero nos dice que es de 2000 multiplicado por la intensidad, que es 0.00073. Esto nos da un voltaje de 1.46. El siguiente, que es de 3300 por 0.0073, que nos da un voltaje de 2,4 voltios. Aquí la unidad es de voltios. Aquí la unidad son amperios. Bueno, seguimos. La resistencia 3, que son 500 ohmios multiplicado por 0.073 amperios, nos da igual a 0,365 voltios. Ahora los 10.000 ohmios también lo multiplicamos por la intensidad, que es 0.00073. Esto nos da 7.3 voltios. Ahora, el siguiente, 330 por 0.00073, nos da
0.24 voltios. Ahora seguimos con la resistencia 6, que es de 3300, que ya lo habíamos hecho aquí, que es de la misma resistencia, que nos salía 2.4 voltios. Ahora de 100 ohmios, multiplicamos por 0.00073, nos sale 0.073 voltios. Y por último la resistencia 8, que es de 5000 ohmios, multiplicado por la intensidad, nos sale 3.65 voltios.